Bueno, chicos, continuamos. ¿Sí están ahí? Dale. Sí, sí, ya acá Bueno, estamos. les quería decir algo que me olvidé de contarles. Vieron que ya está habilitado para hacer el trabajo práctico del laboratorio 1, ¿sí? Eso está habilitado. Me dijo Fede que les avise. El trabajo práctico del laboratorio 1 se entrega grupal, como los problemas obligatorios, y la entrega va a ser una semana después del parcial, o sea, va a ser el domingo eh, que viene, no, el otro domingo. ¿Está bien? Está bueno que empiecen a consultar sobre ese trabajo de laboratorio. Después del parcial van a tener una semana entera para hacerlo, pero bueno, está bueno que lo vayan mirando y vayan consultando las dudas que tienen. Van a tener que hacer medidas de volumen, mejor dicho, medidas de longitud, de monedas, de hojas de papel, espesor de la hoja de papel, de una cierta cantidad de hojas de papel, y volumen de una lata de conservas, de tomate. El práctico es un práctico que se hace con cosas que tienen en sus casas, pero la idea del práctico es que ustedes sepan trabajar con magnitudes físicas, medir magnitudes físicas. Eso implica medir un valor, pero medirlo con su incerteza o error. ¿Mm? Entonces, una cosa es medir magnitudes físicas con su error, y la otra cuestión importante que tienen que aprender en el TP de laboratorio es propagar errores, ¿no? Cuando yo tengo que determinar una magnitud a partir de una cuenta. ¿Mm? Entonces, quiero saber su valor y quiero saber su incerteza o error. ¿Mm? Bueno, Una pregunta, esta sí. semana y la que viene no va a haber POG entonces, ¿no? ¿Cómo? Si esta semana y la que viene va a haber POGs. No, porque ustedes tienen que entregar, ya entregaron el de, Energía y el trabajo. de energía lo entregaron el domingo, ¿no? El domingo a última hora. Sí, está bien, claro. Eso es lo que nos comentó Federico. Sí, no. No, el problema obligatorio que sigue es el sistema de partículas, son los temas que estamos viendo ahora, pero no lo van a tener que entregar ahora. Lo Claro. van a entregar, no me acuerdo si a la semana siguiente del laboratorio, me parece que es. Ah, buenísimo. Dale, gracias. Eh, ¿Qué otra cosa quiero comentarles así de cuestiones de próximas clases? Bueno, la próxima clase de jueves hacemos repaso, el viernes tienen el parcial, el ¿El martes... repaso es en la práctica y en la teórica? Sí. Teórica y práctica de repaso. Sí. No vamos a dar tema nuevo porque, bueno, el otro día es el parcial, ustedes van a tener varias dudas para consultar, así que bueno. Lo que quiero comentarles también es que el martes que viene es feriado, ¿de acuerdo? El martes que viene no hay clase, el 25 de mayo. Así que vamos a continuar o vamos a redondear el tema del sistema de partículas el jueves que viene, digamos, ¿no? No este jueves, sino el jueves de la semana que viene redondeamos los temas del sistema de partículas. Bueno, vamos a continuar. A ver. Lo que nos queda, que tenemos que ver es energía del sistema de partículas. La otra vez empezamos a hablar algo, pero bueno, no hubo tiempo como para hacer una demostración más en detalle. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, la energía cinética, esto sí lo habíamos visto, es la suma de las energías cinéticas de cada partícula. Eh, bueno, y lo que yo les mostré o les conté era que la velocidad del centro de masa al cuadrado por la masa no da la energía cinética del sistema de partículas. Después estuve repasando un poco lo que hicimos la vez pasada y hay un error en alguna cuenta que yo mostré. Fíjense que la velocidad del centro de masa, dijimos para dos partículas, yo dije para dos partículas, la velocidad del centro de masa, es, bueno, M1 por B1 más M2 por B2. Alguien me había preguntado que no se daba cuenta
que esta cuenta era distinta, ¿no? O sea que este resultado, que esto es distinto a hacer esto, ¿no? Entonces dije, bueno, calculemos la velocidad del centro de masa para dos partículas y hagamos la cuenta. Bueno, hay algunos errores en ese desarrollo. Lo vamos a hacer de nuevo. Si yo multiplico BCM por BCM, no sé si lo volvieron a ver eso, pero cuando haga el producto, fíjense que BCM por BCM, acá me queda, en realidad, M1 cuadrado por B1 cuadrado. O sea, yo omití el cuadrado este. Más M2 cuadrado por B2 cuadrado. Más el doble producto de M1, M2 por B1 producto escalar con B2, ¿no? Y esto hay que dividirlo por la masa total al cuadrado, ¿no? Entonces, esto es el producto de la velocidad del centro de masa multiplicado por sí misma. Si yo lo multiplico por un medio y por la masa total, ¿sí? Si yo hago esto, pongo la masa total acá y un medio para ver este término, ¿no? Yo quiero ver este término. Entonces multiplico por un medio y multiplico por la masa total. Esto es lo que yo había hecho mal la cuenta, ¿sí? La masa total se simplifica, pero si yo comparo esta expresión que tengo acá, me doy cuenta que es bien distinto a esto, ¿no? Porque esto de acá es la expresión típica, es un medio de M1 por B1 cuadrado, más un medio de M2 por B2 cuadrado. Lo que está escrito en rojo acá, que es la energía cinética total de un sistema de partículas, es bien distinto a esto. Entonces, un poco la conclusión es que si bien la cantidad de movimiento de un sistema de partículas es la suma de las cantidades de movimientos de cada partícula, y esto se puede poner como la masa total por la velocidad del centro de masa, ¿sí? Eso es lo que estuvimos hablando todas estas clases, no es cierto para la energía cinética. O sea, la energía cinética de un sistema de partículas no se puede poner como un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Eso es un poco una primera cuestión que quería volver a remarcar, ¿no? ¿Estamos hasta acá, se entiende? Sí, sí, perfecto. Bueno, la otra cuestión que lo hicimos mucho más rápido todavía es el tema de qué pasa con los teoremas de conservación de la energía que habíamos visto para una partícula, ¿no? ¿Cuáles son los teoremas de conservación de energía? Que es del primer parcial. Son dos. El teorema de las fuerzas vivas, que me dice que el trabajo de la fuerza resultante es la variación de energía cinética. Y el otro teorema importante es el teorema de conservación de energía, que nos dice que la variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, un poco reforzando lo que vimos al final de la primera parte de esta clase, cuando yo uso el teorema de las fuerzas vivas, por ejemplo, para la partícula 1, yo digo, la variación de energía cinética de la partícula 1 es el trabajo de, por ejemplo, de la fuerza externa, ¿sí? Más el trabajo de la fuerza interna. ¿Sí? La fuerza interna también hace trabajo, en principio. Tengo esos dos, perdón, no, acá estoy haciendo lío, discúlpenme. Lo que estoy diciendo es que la variación de energía cinética del conjunto de las partículas es el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula 1 más el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula 2. El trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula 1 es el trabajo de la fuerza interna y de la fuerza externa. Y el trabajo de la partícula 2 es el trabajo de la fuerza externa más su fuerza interna correspondiente. ¿Qué es lo que pasó con los otros teoremas integrales? Cuando hablamos de P, el P solo es influido por las fuerzas externas. ¿Y por qué pudimos hacer esto?
¿Por qué solamente las fuerzas externas influyen en P? ¿Qué pasaba con las fuerzas internas? Se cancelaban. Se cancelaban porque se cumple la relación F12 es igual a F21, cambiado de signo. Porque se cumple esto, la parte de fuerzas internas se va. Lo mismo pasa con el L. El L solo influye el torque de las fuerzas externas, porque también se cumple esa relación. Pero ¿qué pasa con la energía? Bueno, acá en la energía no se anulan las fuerzas internas. ¿Por qué? ¿Sigue valiendo esto? Sí, obviamente sigue valiendo. O sea, las fuerzas son iguales y de signo contrario. El problema es que cuando hacemos el trabajo, los desplazamientos son distintos. O sea, la partícula 1 se puede haber desplazado 10 metros y la partícula 2 se puede haber desplazado 1 metro. Entonces los trabajos son distintos. Entonces, ¿por qué son distintos? Porque los desplazamientos son distintos. Entonces acá tenemos una gran diferencia también para la energía. O sea, cuando hablamos de energía, energía cinética o energía mecánica, esto se lo tienen que grabar, chicos, porque después en los exámenes hacen cualquier lío, en las preguntas teóricas. Influyen tanto las fuerzas externas como las fuerzas internas. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen? ¿Entienden por qué? ¿Sí o no? Escucho. Sí, sí. Claro, pero para la variación de energía mecánica solamente las externas. Las no conservativas. No, a ver, ahora lo vamos a ver eso. Ahora vamos a ver en detalle en las próximas transparencias. El trabajo de las fuerzas que actúan sobre la partícula 2, que recorre un camino entre A, B', con desplazamiento de R, tangente a este otro camino. Bueno, acá lo que estoy diciendo es que estos dos trabajos, si bien las fuerzas son iguales y de signo contrario, estos dos trabajos no tienen por qué ser iguales, porque los desplazamientos son distintos. Entonces, el teorema de fuerzas vivas para un sistema de partículas nos dice que la variación de energía cinética depende del trabajo de todas las fuerzas, internas y externas. Ese es el teorema de las fuerzas vivas para un sistema de partículas. Variación de energía cinética es igual a la suma del trabajo de las fuerzas internas más la suma del trabajo de las fuerzas externas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos con esto? Vamos a ver qué pasa con la energía mecánica ahora. El teorema de las fuerzas... profe, ¿puedo ver un segundito para atrás? Sí, obvio, sí. Yo igual el PDF lo está, subí. Está subido el PDF, chicos, ¿eh? Está subido el PDF y bueno, también vamos a subir la clase de YouTube como siempre. Bueno, acá está un poco lo que yo les había dicho antes. La variación de P y de L en un sistema de partículas solo depende de las fuerzas externas. La variación de energía cinética depende de las externas y de las internas. La energía no distingue entre fuerzas internas o externas, solo identifica las fuerzas conservativas y las no conservativas. Las fuerzas internas o externas pueden ser conservativas o no. Eso ahora vamos a verlo. Las fuerzas internas o externas pueden ser conservativas o no. Si son conservativas, vamos a tener una energía potencial asociada con esas fuerzas. Nosotros la clase pasada, si no me equivoco, hicimos un ejemplo de choque, a ver si se acuerdan, donde la energía no se conservaba, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es el ejemplo? Sí, el del camión. El del camión, sí. ¿Cuál otro? El de la ¿De la bala. pelota de básquet? No, el pelota de básquet justo habíamos dicho que ahí era elástico el choque, entonces ahí se conserva. El otro ejemplo que hablamos es el de la bala, el péndulo balístico, la bala que se incrusta en el péndulo de madera, ¿sí?
Ese es un choque plástico. Todo choque plástico se produce una pérdida de energía cinética en todos los choques plásticos. Y, sin embargo, ¿hay fuerzas externas actuando en ese choque plástico? Por ejemplo, el del péndulo balístico, ¿hay fuerzas externas? ¿Hacen trabajo las fuerzas externas? No sé si se acuerdan cuál es el problema, pero No. Creo que no. no hay trabajo. Lo que hay fuerzas internas, o sea, tenemos el péndulo, ¿no? Tenemos el péndulo, viene la bala, se incrusta, hay fuerzas internas, ¿sí? Las fuerzas internas cumplen el principio de acción y reacción, pero sus trabajos, digamos, piensen ustedes que la bala de alguna manera deforma a la madera, ¿no? Está rompiendo la madera, ¿sí? Al incrustarse. Hay fuerzas internas, pero esas fuerzas internas son fuerzas disipativas, son tipo una fuerza de rozamiento, y eso hace que la energía se pierde energía por el trabajo de esas fuerzas internas. Bueno, vamos a meternos con la energía mecánica ahora. Y cuando nos metemos con la energía mecánica, tenemos que meter con las energías potenciales. Las energías potenciales van a ser para las fuerzas externas. Básicamente las energías potenciales están asociadas con las dos fuerzas que nosotros conocemos que son conservativas, el peso y la fuerza del resorte. Ahora bien, nosotros tenemos dos tipos de fuerzas conservativas. Podemos tener fuerzas conservativas internas o fuerzas conservativas externas. ¿Está bien? Por ejemplo, el caso de que yo tenga un resorte que está comprimiendo a dos cuerpos. Por ejemplo, yo tengo acá dos resortes, alguien los tiene con la mano, ¿no? Alguien los tiene con la mano, acá viene una mano, y comprime los dos cuerpos. Esta fuerza del resorte es una fuerza conservativa, pero es una fuerza interna. ¿Está bien? ¿Está bien eso? Yo tengo acá un cuerpo, el cuerpo 1, tengo el cuerpo 2, y sobre esos cuerpos actúan estas fuerzas, la fuerza del resorte, que es una fuerza de interacción interna. Entonces ahí voy a tener una energía potencial interna, ¿está bien? Debido a esa fuerza interna. Puede estar pasando también que el ejemplo típico de fuerzas externas es cuando yo tengo una polea y tengo dos cuerpos. Este es un problema de la guía. Tengo dos cuerpos que de hecho me parece que están en la parte de trabajo y energía. Fíjense, yo tengo dos cuerpos acá, el cuerpo 1, el cuerpo 2 con una polea fija, ¿no? Ahí hay una fuerza conservativa, ¿no? ¿Cuál es la fuerza conservativa que tenemos acá en la polea fija? Sobre las masas. El peso. El peso. Hay una energía potencial, pero es una energía potencial de una fuerza externa. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Por qué digo que es una fuerza externa? ¿Por qué digo que es porque está afectando a una de las masas. O sea, cada masa tiene... Claro, no es una fuerza que interaccionan. Por la tensión de la masa 1 afecta a la masa 1 y la tensión de la masa 2 afecta a la masa 2. No es algo que se están relacionando entre sí. Claro, el peso es la interacción con otro cuerpo, que es la Tierra. Entonces es una fuerza externa. Si yo tomo el conjunto de la partícula 1 más la partícula 2, si tomo este conjunto, la Tierra es un agente externo, es un cuerpo externo, ¿no? La Tierra está acá. Entonces, la fuerza peso es una fuerza externa. Entonces va a tener una energía potencial asociada, que ya la conocemos, la masa propagada por la altura, pero de una fuerza externa. Profe, ¿sí? igual una consulta. ¿Varía algo en relación a la energía que sean internas o externas o es lo mismo? No, las fórmulas son las mismas. El tema listo. es cómo tomarlas. Ahora vamos a ver, Claro. vamos a hacer algunos ejemplos. Lo que les digo es que cuando tenemos fuerzas conservativas, ¿sí? El trabajo de las fuerzas conservativas externas... Uy, perdí el cursor ahora. A ver, quiero borrar esto. El trabajo de las fuerzas conservativas externas... El trabajo de las fuerzas conservativas externas... ¿Alguien que quiere entrar? Bueno, ahí está. Es igual a menos la variación de energía potencial de la fuerza externa, ¿sí?
Y el trabajo de las fuerzas conservativas internas es menos la variación de energía potencial de la energía potencial interna, de la fuerza interna. ¿Mm? Entonces, en realidad, cuando yo, en el teorema de las fuerzas vivas, tengo fuerzas externas y fuerzas internas, yo tengo que diferenciar cuáles son las internas de las externas a nivel conservativo. Entonces voy a decir así, a ver, voy a decir, la variación de energía cinética es el trabajo de las fuerzas conservativas externas, y eso es menos la variación de la energía potencial de la fuerza externa. El trabajo de las fuerzas conservativas internas, que es menos la variación de energía potencial de las fuerzas internas, más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Estas son internas y externas, ¿no? Las no conservativas, vamos a agregar acá. Estos son internas más externas. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del péndulo balístico, ¿sí? ¿Dónde están las fuerzas internas acá? En el péndulo balístico. Viene la bala, se incrusta. ¿Qué es? ¿Una fuerza conservativa? ¿Es una fuerza no conservativa? ¿Conservativa? ¿Qué dicen ustedes? No, me parece que eran no conservativas porque estábamos hablando de un choque plástico. Claro, ¿no? claro. Es una fuerza no conservativa, es una fuerza interna no conservativa. ¿Está bien? Es una fuerza interna, lo que hace es deformar la madera, la bala. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿cómo es el teorema de conservación de la energía para un sistema de partículas? Bueno, lo que vamos a hacer es pasar estos dos términos que están restando, lo pasamos al otro miembro, sumando. ¿Mm? Entonces, la energía mecánica va a tener la variación de energía mecánica, ¿sí? Esto que ustedes ya conocen bien porque saben un montón del primer parcial, en este caso tiene tres contribuciones, tiene contribuciones de tres tipos, ¿no? La energía mecánica tiene la contribución de la energía cinética, más la energía potencial externa, más la energía potencial interna, de las fuerzas internas. ¿Mm? La variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. De nuevo, acá, permítame que no lo agregué, vamos a agregarlo porque es importante. Esas fuerzas no conservativas pueden ser tanto internas como externas. ¿Sí? O sea, ahí en energía potencial interna, por ejemplo, el elástico, ¿no? Claro, por ejemplo, si vos tenés en el ejemplo que había dicho antes, ¿no? Que teníamos el resorte, que está comprimiendo dos partículas. Bueno, ahí es una energía potencial interna. El resorte es una fuerza conservativa. ¿Mm? Y es interna, porque es una fuerza que siente uno y que siente el otro. Es una interacción entre las dos masas, interna, fuerza interna. Me parece que ahora viene un problema para hacer, sí. Bueno, acá tenemos este problemita que está muy lindo. Es un problema, no me acuerdo si lo tomamos en un parcial presencial. Esto es un problema de sistema de partículas, ¿eh? Fíjense, vamos a ver el esquema acá. Tenemos, el sistema de la figura está formado por un cuerpo de masa m, una polea de masa m y un resorte de constante k. Bueno, o sea, ¿qué tienen masa? Esto tiene masa. Ah, profe, este era el sistema de partículas, con razón, estaba practicando el examen y no había chance de que me salga. Pensé que era de... ¿Está ¿Qué? dónde ¿Está para un primer parcial? No. Sí, Sí. me parece que sí. Ah, ¿sí? Está la pesquisa Bueno, del primer parcial. se puede hacer con primer parcial también, pero bueno, es más ¿Sí? difícil de hacer. Sí, sí, sí. ¿Puede Porque llegar a no- parecer algo así? No, Porque no. justo lo iba a preguntar en una clase de repaso porque creo que estuve 4 horas con ese problema y me refrustró. No, Sí, no, no. El problema que está en la guía sí es el que dije antes, ¿no? Perdón, este de acá. Este sí está en la guía. En la guía me parece de sistema de partículas, ¿no? La polea. Claro, es que le habían subido ese problema de las poleas con resorte, lo subiste como una resolución que tenía como 38 diapositivas y dije, no, me explotó el bocho, por eso pensé que era el primer partido. Yo dije, ¿qué es esto? No, bueno, porque, a ver,
fíjate que yo creo que está mejor darlo como sistema de partículas. Claro, Porque o sea, igual lo se puedes hacer. podría, sí, porque tiene todo lo que vimos, sí, pero la verdad que Exactamente, me mató. exactamente. Sí. Bueno, tenemos fuerzas conservativas, ¿sí? El peso de cada partícula es una fuerza conservativa, ¿sí? Tenemos el peso de cada partícula y tenemos la fuerza del resorte. Que fíjense que la fuerza del resorte en este problema, ¿sí? Es una fuerza de resorte entre una partícula y el piso. Mi sistema de partículas está formada por las dos masas exclusivamente. ¿Mm? El piso, este es mi sistema de partículas. El piso está externo, ¿sí? Entonces, la fuerza del resorte que siente esta partícula, esta polea siente una fuerza del resorte, para arriba, para abajo, hay que ver para dónde es. Pero es una fuerza externa. ¿Mm? ¿Qué otras fuerzas están actuando en estas partículas? Aparte del peso, la fuerza del resorte. Tensiones. Tensiones, claro, bien. Tenemos la tensión acá. La tensión, la soga es ideal, ¿no es cierto? Como la soga es ideal, la tensión actúa acá también, la misma tensión, y también actúa acá. ¿Sí? ¿O no? ¿Se entiende eso? Es la misma Sí. soga, así que las tensiones son las mismas. Bueno, entonces acá hay una serie de cuestiones que estamos discutiendo. Las fuerzas conservativas, el peso y la fuerza de resorte son externas, ¿sí? Son externas al sistema de partículas. Después las tensiones son fuerzas internas, no conservativas, pero el trabajo neto es nulo. Bueno, ¿por qué decimos eso? Bueno, acá, a ver cómo es que dice el problema. Vamos a leer el problema primero. Se suelta la masa en reposo desde la superficie horizontal. Claro, lo que ocurre acá es que se estira, esta masa se lleva hasta el piso. Alguien viene con la mano, la estira, ¿no? Entonces el resorte, o la lleva para abajo, el resorte está estirado. Entonces la fuerza del resorte actúa hacia abajo. ¿Mm? Entonces lo interesante, hay varias cosas para discutir acá. Charlemos primero sobre esto, sobre este punto. Las tensiones son fuerzas internas no conservativas, pero el trabajo neto es nulo. Es nulo, perdón. Cuando la masa M se mueve a una distancia, digamos, 1 metro, ¿qué pasa con la polea móvil? Se mueve la mitad. Se mueve la mitad. ¿Está bien? ¿Cómo es el trabajo de la tensión sobre la masa de la izquierda? ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo, porque, o sea, la idea es que esto está en el piso y empieza a subir. Entonces realiza un trabajo positivo. Ahora, cuando esto está subiendo, la polea está bajando. Entonces las tensiones estas, que son 2, realizan un trabajo ¿de qué signo? Negativo. Negativo. Y como son la mitad de la otra, se van a cancelar. O sea, la suma de esas dos es la mitad de la otra, se cancela. Perfecto. Claro, las dos tensiones hacen el mismo trabajo, pero en la mitad de camino. Entonces, las tensiones son fuerzas internas, no conservativas, pero el trabajo neto es nulo. ¿Mm? Entonces acá, para la energía, uno tiene que analizar las fuerzas internas. Eso es lo que quedamos antes. Yo lo que digo es que sobre la partícula, llamémosla 1, sobre la partícula 1, el trabajo de la tensión sobre la partícula 1 es igual, cambiado de signo, al trabajo de la tensión sobre la polea, vamos a llamarla. O partícula 2, vamos a ponerle. ¿Está bien? Eso es lo que estamos diciendo. Y bueno, y no hay otra fuerza interna, ¿no? O sea que no hay energía potencial de fuerzas internas, ¿no? No hay otra fuerza interna. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan acá? El peso de cada partícula, la fuerza del resorte
y la fuerza interna T, que es no conservativa. Pero su trabajo es nulo. Su trabajo es nulo. O sea, el trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo. Entonces, ¿qué va a pasar con la energía acá? Se conserva. Se conserva. Se conserva. Entonces, lo que vamos a decir, bueno, estamos diciendo que no hay variación de energía potencial, solamente tenemos energía potencial gravitatoria externa, energía potencial elástica externa, y tenemos energía cinética. ¿Sí? Energía cinética. Bueno, como uno se desplaza la mitad del otro, la relación de velocidades cumple esto, ¿no? La velocidad del cuerpo 1 es 2 veces la velocidad de la polea, ¿no? Acá de esta manera puedo vincular las energías cinéticas, ¿no? O sea, la energía cinética tiene dos términos. A ver, acá me parece que me comí de algo. No, está bien. La energía cinética tiene dos términos. Tiene la energía cinética de la masa 1 más la energía cinética de la polea. Voy a leer de nuevo el enunciado. Dice, se suelta la masa en reposo desde la superficie horizontal, encuentre la velocidad de esta cuando vuelve a alcanzar la altura h. Entonces, lo que yo digo es, cuando esta masa está acá, esa va a ser la situación inicial. La situación inicial va a ser esa, cuando la masa está ahí abajo. ¿Sí? ¿Me siguen? Esa va a ser la situación inicial. La situación final va a ser cuando... ¿No es al revés? Tipo que la masa cae y la polea sube. No, porque alguien te está diciendo, fíjate, mira lo que dice acá. Se suelta la masa en reposo desde la superficie horizontal. Eso es lo que dice. Esto es lo que dice la parte A del problema. A ver si tengo otro lugar acá. Sí, tengo otro lugar acá. Ah, bueno. O sea, la situación inicial es esta. Vos tenés la masa aquí. Tenemos acá la polea fija. Tenemos la polea móvil. Y tenemos el resorte estirado. Entonces, en la situación inicial está en reposo todo. Parte del reposo. Esta es la situación inicial. Entonces, energía cinética es 0, de ambos, porque están los dos quietos, están en el reposo. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, voy a tener energía potencial de la polea, esto está en altura inicial de la polea. Tengo energía potencial inicial de la polea, más energía potencial, esta es gravitatoria, ¿no? Más energía potencial elástica. ¿Está bien? Esa es la situación inicial. La situación final, ¿cuál es? La situación final es cuando la masa, o sea, esto se mueve hacia arriba, ¿no? ¿Por qué se mueve para arriba? ¿Qué lo impulsa hacia arriba? La tensión. Está bien, pero ¿cuál es la fuerza neta externa que lo impulsa? ¿El resorte? El resorte, claro, porque el resorte está estirado. Se estiró el resorte. Y Acá hay una fuerza... el peso de la polea también, digamos. Sí, los pesos también, pero fíjate que como las masas son iguales, ¿cuál es la fuerza neta ahí? Bueno, hay que verlo, pero bueno. No necesita la mitad nada más porque una parte se va para tirar la otra parte de la soga, ¿no? ¿Cómo? Tipo, de la fuerza elástica, solamente le llega la mitad del otro cuerpo, ¿no? La fuerza elástica le llega, perdón. Pero si decimos que la fuerza que está tirando para arriba la masa de la caja, digamos, es solamente la mitad de la otra fuerza porque una parte se va por el lado de la soga que va al techo. Ojo, no te confundas. La tensión, ojo que la tensión no es igual a la fuerza elástica acá, ¿eh? Ojo, porque vos tenés las tensiones. Pero inicialmente no era así. ¿Eh? Inicialmente cuando el sistema estaba en equilibrio no era así. Pero tenés el peso también acá, ¿no? Ah, también. Sí. Sí, ojo.
Entonces, inicialmente está claro que tienen energía potencial gravitatoria de la polea más energía potencial elástica asociada a la polea. Si yo tomo las alturas desde acá, no tiene energía potencial. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Esa es la situación inicial. La energía mecánica inicial es esta. ¿Hasta ahí me siguieron o no? Sí. Bueno, ¿y qué pasa? A ver, ¿qué me dice? Encuentra la velocidad de esta, o sea, ¿de cuál? De la masa, cuando vuelve a alcanzar una altura h. O sea, ahora, fíjense, la masa está a una altura h, eso es lo que me dice. ¿Mm? O sea, la masa se movió una altura h. Entonces, perdón, esto está mal. Vamos a dibujarlo bien. Vamos a dibujar en negro la masa, o sea, la masa está subiendo, ¿sí? Se mueve, se va hacia arriba, impulsada por el resorte, y llega a una altura h. En esa circunstancia va a tener una velocidad, una determinada velocidad. Eso es lo que No, me quieren pero no calcular. entiendo, ¿por qué está impulsada por el resorte ahí? Porque el resorte está estirado. ¿Sí? Claro, pero el resorte, o sea, Fíjate, impulsaba... perdóname, disculpame una cosita. Acá está en una situación de equilibrio. Voy a borrar esto, así no hacemos tanto lío. Para que vos lo entiendas, mira. Voy a borrar todo este lío que escribí acá. Mira, acá suponete que está en equilibrio. ¿Está bien? O sea, vos tenés el resorte, tenés las masas. Para que esté en equilibrio, ¿qué tiene que pasar acá? Bueno, seguramente el resorte no está ni estirado ni comprimido, ¿no? Porque las fuerzas peso son iguales, ¿sí? Entonces, para que esté en equilibrio, acá el resorte está en su longitud natural. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Esta es la longitud natural del resorte. Suponete que el resorte está en su longitud natural. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo llevo esta masa hasta el piso? Bueno, ¿qué ocurre con la polea? ¿Cuánto se desplaza la polea? ¿Y hacia dónde? Hacia arriba. Hacia La arriba. altura ¿Y cuánto? ¿Es altura H, puede ser? No. No, la mitad. La mitad. ¿Está bien? Esto se movió acá arriba. ¿Y qué pasó con el resorte ahora? ¿Cómo Estiró. estás? ¿Está? Estirado. Estirado. ¿Sí? No sé quién preguntó. Te das cuenta que inicialmente el resorte está estirado, tira hacia abajo. ¿Sí? Sí. Entonces tenés una fuerza del resorte estirando hacia abajo. Entonces, cuando el resorte, perdón, cuando el cuerpo llega, digamos, el cuerpo, la masa esta se ve impulsada hacia arriba. Esta masa se ve impulsada hacia arriba. ¿Por qué? Por el resorte, básicamente. Cuando este cuerpo sube, ¿qué pasa con la polea? ¿Para dónde va la polea? Para abajo. Y cae. Claro, Cae va para para abajo, va para abajo, ¿sí? ¿Cuánto baja la polea? H sobre 2. Claro, la polea se desplaza, bueno, no quiero hacer mucho mamarracho acá, porque si no después es un lío, no se entiende nada. Pero bueno, si la posición inicial de la polea era esta, se movió H sobre 2 para abajo. ¿Sí? Bueno, en esta posición sería como una especie de posición de equilibrio. La fuerza elástica, bueno, está en reposo, ahí, digamos, la fuerza elástica no está ni estirado ni comprimido. La energía potencial elástica final... Perdón, ¿cómo sabés que el resorte está en equilibrio y no está comprimido cuando baja? ¿Te lo dice en el enunciado? a ver, vamos a verlo. Fíjate, el cuerpo M, acá está, el cuerpo M está inicialmente en equilibrio a una altura H del piso. ¿Está bien? Está en equilibrio esto. Está en equilibrio. Ok. Entonces, si está en equilibrio,
fíjate que las fuerzas pesos... Es que me marea que dice inicialmente. Entonces, o sea, inicialmente no estaba, el resorte no estaba estirado. Hay O sea, dos iniciales. Una pregunta. ¿cómo? Espera, espera. Hay dos situaciones iniciales. La situación inicial del problema es que está en equilibrio. ¿sí? Sí. En la parte A dice, se suelta la masa en reposos de la superficie horizontal. O sea, alguien llevó la masa, esta masa la llevó acá. Entonces yo digo, voy a tomar como situación inicial para plantear mi problema que la masa esté aquí en este lugar. Pero no está en equilibrio ahí. ¿sí? Está estirado el resorte. Una pregunta, Marcelo. Sí. En la situación inicial, o sea, la primera, cuando hay equilibrio, ¿ahí el resorte está en equilibrio también? O sea, su longitud natural, porque digamos que como las masas son iguales, Sí. se mantienen en equilibrio a la misma altura, digamos. Exactamente. El resorte ni se estira ni se comprime. Exactamente. O sea, en la situación inicial del problema, vamos a hacer esto, vamos a llamar, si quieren, para no hacer lío, vamos a llamar situación inicial al equilibrio. Así todos nos ponemos de acuerdo en lo que yo estoy diciendo. La situación inicial es el equilibrio. ¿Mm? Ese es el equilibrio. Esa es la situación inicial. Después, vamos a llamar, cuando alguien estiró y llevó la masa a la posición, acá abajo, lo vamos a llamar posición A. Si no la llamamos inicial, lo vamos a llamar la posición A. ¿Mm? Si no es un lío, llamamos dos cosas iniciales a lo mismo, es un lío. Se hacen lío. Entonces, lo que estamos viendo acá es la posición A. La posición A está fuera del equilibrio. ¿Mm? Y la posición B, en la posición final, vuelve a estar en el equilibrio. Porque vuelve a la situación inicial. ¿Sí? Entonces, en la situación final, en la situación B, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tipo de energía tenemos? ¿Energía cinética tengo? No, porque... No, creo. Ahí no Sí. sé. Sí. Sí. Sí, porque asciende la... Claro, sí. ¿Sabes por qué tengo? Porque hay una fuerza que lo impulsa. Hay Claro, una fuerza que lo impulsa hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a pasar del equilibrio. Es como si fuera un péndulo. Mirá, el péndulo, en la posición de equilibrio, el péndulo, bueno, no tiene velocidad. Pero si yo lo saco del equilibrio y lo dejo oscilar, pasa por la posición de equilibrio y se pasa del equilibrio. Acá pasa lo mismo. Es un péndulo, su sistema es un movimiento armónico, pero es más complejo. Entonces voy a tener energía cinética final, o energía cinética, vamos a llamarla, del cuerpo 1, en la posición final, que es la B, más la energía cinética de la polea, del cuerpo 2 o polea, en la posición B. ¿Qué más tengo? ¿Qué otro tipo de energía tengo? La energía potencial del cuerpo también, porque ahora subió. La energía potencial gravitatoria del cuerpo 1. Nada más. La energía potencial gravitatoria Ah, de la polea. de la polea. ¿Está bien? Y energía del resorte no tengo en la situación final, porque el resorte está en la posición de equilibrio. ¿Mm? Entonces lo que voy a terminar haciendo es que estas dos cosas las voy a igualar. Yo igualo esto con esto. Estas dos cosas son iguales, porque la energía se conserva. ¿Sí? Y entonces, como son iguales, ¿qué más tengo que usar? Bueno, que las velocidades, la velocidad de la polea, ¿sí? O dos veces la velocidad de la polea es la velocidad del cuerpo 1, porque uno se desplaza a la mitad que el otro. Entonces, con todos esos datos, yo voy a poder sacar la velocidad de la masa 1. ¿Está bien? O sea, usando conservación de la energía, fíjense qué fácil que sale este problema que si uno lo plantea en forma dinámica es re complejo, pero con conservación de la energía se plantea muy fácil. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Sí, una pregunta. Sí, sí. La energía del resorte es cero justo en ese punto, ¿no? Exactamente. Sí, en el equilibrio. En el Se equilibrio. comprimiría, se comprime. Sí.
Gracias. Bueno, creo que tengo un par de transparencias más para mostrarles. Los teoremas de conservación, que algo empezamos a ver la vez pasada. Bueno, esto ya lo dijimos varias veces. La cantidad de movimiento se va a conservar si las fuerzas externas son nulas, la suma de fuerzas externas es nula. El momento angular se conserva si el torque de las fuerzas externas es nulo. Y el último teorema que estamos viendo es el teorema de conservación de la energía, que dice que la energía mecánica se conserva si el trabajo de las fuerzas no conservativas, internas y externas, acá, importantísimo, internas y externas, es distinto, es igual a cero, ¿no? Si no hay trabajo de fuerzas no conservativas, tanto internas como externas, entonces la energía mecánica se va a conservar. Acá tenemos, sí. Del torque. ¿Cómo? Del torque. Porque habíamos dicho que era fuerza por R, ¿no? Producto vectorial. El torque, sí, el torque de una fuerza, primero, el torque vos lo tenés que definir respecto a un punto, ¿no? Si yo tengo una fuerza cualquiera, que está actuando en un cuerpo, ponele, tengo una fuerza cualquiera, yo calculo el torque desde un punto. ¿Y cómo se determina? Bueno, se determina como un producto vectorial. Entonces, el torque de la fuerza F respecto al punto O es el producto vectorial R por Claro, F. yo te voy a preguntar, ¿es cualquier fuerza? Eso no importa si es conservativa o no conservativa, no pasa nada. No, acá lo que influye sobre el momento angular son las fuerzas externas, nada más. ¿Sí? No importa, puede ser conservativa o no conservativa, no importa. Si son fuerzas externas y hacen torque, ¿sí? Porque puedes tener una fuerza externa y que no haga torque. Pero si hay fuerzas externas y que hacen torque, entonces vas a tener que el momento angular no se conserva. ¿Sí? No me acuerdo si tengo otra transparencia acá, pero quiero contarles una cosa más. Ah, bueno, este es un resumen, ahora lo vemos. Solamente decirles, en el problema que no me acuerdo si creo que lo hizo Cristina, me parece, la vez pasada. ¿Vieron el problema? Esto no es de sistema de partículas, sino que es de... A ver si puedo escribir. Vamos a escribir acá. El problema del planeta Tierra moviéndose alrededor del Sol, ¿sí? Yo tomo a la Tierra como una partícula, tomo a la Tierra como una partícula y puedo decir que la derivada del momento angular medido desde el Sol es el torque de las fuerzas que actúan sobre la Tierra, perdón, las fuerzas de la Tierra medido desde el Sol, ¿no? Entonces, la vez pasada, bueno, Cristina les comentó, de hecho yo también se los dije, si yo tomo el Sol como el centro de momentos, la única fuerza que actúa sobre la Tierra es la fuerza gravitatoria. Si bien hay una fuerza que está actuando, que esa fuerza produce cambios en la Tierra, su torque, medido desde el Sol, es nulo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué digo que es nulo? ¿Por qué digo que es nulo el torque? Porque La son fuerza paralelas. y las fuerzas son paralelos. Claro. Entonces, ¿qué decimos? Esto es lo que yo ya lo comenté, pero lo dijo también, que el momento angular de la Tierra medido desde el Sol es una constante. Esto sirve para hacer, creo que el problema 3 de la guía. Lo que quiero contarles es que ustedes pueden tener fuerzas externas. En este caso es pero su torque sea nulo. Acá tengo una fuerza que está influyendo sobre mi cuerpo, sobre la Tierra,
pero su torque es nulo, de tal manera que el momento angular es una constante. ¿Mm? Bueno, un resumen y terminamos. Acá tenemos un resumen de todo. ¿Mm? La cantidad de movimiento es la suma de la cantidad de movimiento de las partículas y se puede calcular como la masa por la velocidad del centro de masa. El momento angular medido desde un punto O cualquiera es la suma de los momentos angulares, ¿sí? No se puede, esto no lo mostramos, lo vamos a ver la próxima clase que tengamos teórica, que va a ser el jueves de la semana siguiente. Vamos a ver que tampoco se puede escribir fácilmente en función del centro de masa. ¿Mm? La energía cinética es la suma de las energías cinéticas, ¿sí? Y acá ya demostramos que esto no se podía poner como un medio de la masa por la velocidad del centro de masa, no se puede. Después vamos a ver que hay una manera de escribirlo, pero es un poco más larga. Bueno, la suma de fuerzas externas es la masa por la aceleración del centro de masa, y es la variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. O sea que de alguna manera las fuerzas externas me dicen cómo evoluciona el centro de masa. O sea, el centro de masa en ese sentido es un punto muy especial, porque solo depende de las fuerzas externas. Bueno, acá también después vamos a mostrar que hay algo particular con el centro de masa, pero bueno, lo que hoy vimos es que el torque de las fuerzas externas, medido de un punto O cualquiera, es lo que nos permite calcular cómo varía el momento angular medido respecto a ese punto O. Después que vimos al final, hoy, vimos que la variación de energía mecánica es la variación de energía cinética, más la energía potencial debido a fuerzas externas, más la energía potencial debido a fuerzas internas. Obviamente estas son fuerzas conservativas. Y la energía mecánica de un sistema de partículas va a cambiar de acuerdo a cómo sea el trabajo de las fuerzas no conservativas internas y externas, ¿no? Acá tienen todas las ecuaciones más importantes para calcular problemas donde después vamos a hacer, en la próxima clase que tengamos, vamos a ver que dependiendo de cómo es la situación, ¿sí? Dependiendo de cómo es la situación, se puede conservar alguna de estas tres magnitudes. Estamos hablando de tres magnitudes: la cantidad de movimiento, el momento angular y la energía mecánica. ¿Sí? Si alguna de las magnitudes o más de una se conserva, eso me da lo que se llaman los teoremas integrales, que como ustedes ya han empezado a aprender, esos teoremas integrales resuelven mucho más fácil el planteo del problema. Los problemas son mucho más simples. Ya vimos que en los choques se conserva la cantidad de movimiento. Ya sabemos en qué circunstancias se conserva la energía mecánica. Eso ocurre cuando las fuerzas no conservativas, tanto internas como externas, hacen trabajo nulo. Después nos vamos a meter un poco más con el momento angular. Yo quería darles, antes del primer parcial, lo del momento angular para que lo vayan madurando, porque eso es el tema quizás un poco más, el tema más complejo que tenemos de la materia, el tema específico más complejo. Por eso hay que ir analizando, madurándolo con tiempo, ir machacando sobre las ideas. No sé si hay alguna duda. ¿Están ahí? Sí. Sí, acá estamos. Bueno. Sí. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, está buena esta diapositiva con todo. Bueno. Yo en el PDF que subí van a ver que hay otros ejemplos para desarrollar. Este es uno. Bueno, después, este ya lo vimos. Este es otro. Este problema de acá de los carritos y este de acá se han tomado. No me acuerdo si no recuerdo si este está en la guía. Puede ser que esté en la guía. Se ha tomado en los parciales estos problemas. Estos problemas son problemas en los cuales hay que analizar si se conserva o no alguna de estas magnitudes, la cantidad de movimiento, el momento angular,
la energía mecánica. Entonces, si se conserva, podemos utilizarlo para resolver el problema. Puede pasar también en algún problema, después lo vamos a ver bien, pero se los adelanto, que puede ocurrir que la cantidad de movimiento, como este problema que tenemos acá, que está planteado, se conserva en un eje. Eso después lo vamos a ver bien. Puede ser que la cantidad de movimiento se conserve en un eje y en otro eje no. Entonces, en el eje que se conserva, podemos aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. Pero eso lo vamos a ver en la próxima. Si les parece bien, hoy dejamos acá. Así ustedes descansan un rato, que bueno, Germán va a hacer algunos problemas después a las 12. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No. Bueno. Entonces dejamos acá. Y bueno, el jueves hacemos repaso. Muchas gracias. Perfecto, muy claro, profe. Bueno, gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, Nos profe, vemos. muchas gracias.